Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Todo a la Parrilla. Hoy vamos a estar hablando de la producción de cerdo aquí en Paraguay, de un nuevo emprendimiento, Paraguay Pork. Nos va a estar acompañando Raimundo Lazarte. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Martín? Una nueva edición de Todo a la Parrilla y hoy es el turno del cerdo. Así mismo, hoy vamos a estar probando unos cortes de cerdo, una carne bastante... ¿Viene creciendo el consumo? Sí, viene creciendo bastante el consumo de cerdo, más que nada también por dejar los mitos atrás sobre el tema de las cocciones, por las nuevas tecnologías que se utilizan ahora en la crianza, en la faena del cerdo. De todo eso vamos a estar hablando con Raimundo, de si es una carne por ahí, uno piensa, la carne de cerdo, o mucha gente piensa, no es tan sana quizás como el pollo, como la propia carne vacuna, tiene más colesterol, pero de todo eso vamos a hablar ahora en un ratito con Raimundo, que es un especialista en el tema. Así mismo. Así que si te parece ya arrancamos. Adelante, dale, de una. Comenzamos toda la parrilla, hoy la propuesta es hablar de la producción de cerdos. Y vamos a comenzar el programa como lo anunciábamos y vamos a recibir a Juan Raimundo para conversar de lo que es, en primer lugar, Paraguay Pork. ¿Qué es Paraguay Pork? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar acá. Paraguay Pork es una compañía que se dedica a la producción de cerdos. Es una infraestructura pensada para 2.500 cerdas madres con conceptos internacionales en cuanto al bienestar animal, con prácticas y manejos de los primeros países del mundo, Estados Unidos, España, Francia. Queremos imponer un estándar nuevo en cómo se producen cerdos en Paraguay. ¿Cómo surgió la iniciativa? La iniciativa es un proyecto que ya en el 2013 comenzó a ver el Grupo Llano, un grupo fuerte acá de Paraguay, dedicado a la ganadería, con larga historia y trayectoria en agricultura también. Ellos empezaron a vislumbrar que Paraguay necesitaba producir cerdos para el consumo de primera mano interno, después con la posibilidad de siempre exportarlo. Esos fueron los impulsores después de lo que terminó siendo Paraguay Pork. Ya vamos a hablar un poco de lo que es las perspectivas que tienen ustedes con el mercado local, la posibilidad de exportar. Y en el caso tuyo, tu conocimiento dentro de lo que es el negocio, ¿cómo surge? Bien, nosotros somos un grupo argentino, somos una empresa argentina, también tenemos, digamos, sede en Uruguay. Bueno, hoy de casualidad por el proyecto también estamos acá. Nos dedicamos a desarrollar proyectos de producción porcina. La historia nuestra data de más o menos 8 años. Mi socio Andrés Mur es una persona reconocida en Argentina en producción de cerdos. Yo lo conozco hace 14 años, yo soy economista. En aquella época quisimos hacer un proyecto. Pero venís de una familia vinculada al campo. Sí, mi padre de campo toda la vida, con su familia, sus hermanos. La especialidad más de mi padre fue la producción lechera. De hecho estuvo muy vinculado en asociaciones de criadores de Holando argentino y bueno, Sociedad Rural de Tandil, donde nací. Vengo de una familia del campo, básicamente que me dijo que el cerdo del negocio del futuro fue mi padre, eso ya allá por el 2003, ahí donde conozco a mi socio. La historia después surge que 4 o 5 años después de haber fracasado en un primer proyecto en aquella época, 2004, 2005, nos volvemos a juntar con Andrés y en el 2009 fundamos lo que hoy es Proteinum, que es la desarrolladora de infraestructura para producción de cerdos. Raimundo, y acá la iniciativa con el Grupo Llano, ¿qué características tiene? Tú recién adelantabas algo en un gran titular, digamos, del objetivo. ¿En qué fase están? ¿Cómo va a ser el proceso de futuro? ¿Qué características va a tener el emprendimiento? El emprendimiento ya está avanzado en cuanto a lo que es infraestructura. Estamos terminando la primera etapa, quedará un 3% de lo que es la fase 1. Y la fase 2 ya está iniciándose. Las fases se dividen en 1.290 cerdas madres en la primera fase y después completar hasta 2.500 en la segunda. Esperamos en diciembre de este año ya tener la fase completada de construcción. En producción ya comenzamos a producir, han llegado el pie de cría de alto estatus sanitario
que vino de Brasil, de una zona libre de aftosa. Ya han nacido los lechones en enero, se están criando y engordando. Tenemos un sistema de engorde distinto de lo que existe. ¿Cómo es el sistema de engorde? Es un sistema que en vez de 3 fases tradicional, que es el sitio 1 donde se producen los lechones, después viene la recría y después el engorde tradicional o terminación, directamente nosotros después de la maternidad o el sitio 1 los pasamos a un lugar donde van a estar toda su estancia en la granja o toda su vida, desde los 25 días hasta los 172. Hay un montón de características que hacen que eso tenga beneficios, principalmente cualquier potencial problema sanitario futuro, menos estrés en el transporte, otras características de manejo que lo hacen hoy en Estados Unidos y en Europa es el estándar, digamos, de granjas modernas. Claro. ¿Y eso hace de alguna forma también luego la calidad del producto? Sin ¿Ayuda? dudas. El producto va a lograr su máxima expresión o su calidad cuando el animal pueda lograr su potencial de engorde o de reproducción, de confort, lo que se dice. Cuando un animal está en confort, igual que una persona, cuando tiene buena alimentación, sanidad, el bienestar animal agua. de aquí es clave. Exacto, el bienestar animal puntualmente habla en términos, digamos, para la gente que puede escuchar esta palabra muy livianamente hablada. A veces la gente habla de bienestar animal y en este caso concreto es que en este tipo de granjas las gestaciones suelen estar estabuladas en jaulas, una al lado de la otra. El modelo que estamos implementando tiene protocolos europeos ya aprobados y en funcionamiento. Hay granjas que han cerrado en España, en Alemania, por no cumplir con el protocolo, que indica que las cerdas tienen que estar sueltas. Esta tendencia surge del consumidor exigiendo mayor calidad, animales menos estresados, lo cual calidades cárnicas superiores. Claro. Y lo pudimos implementar siguiendo ese protocolo, en algún momento esperando homologarlo también para poder exportar. La realidad es que hoy a Paraguay le falta mucho cerdo y solo con nuestra producción podemos abastecer el mercado local, pero... O sea que vamos a tener aquí en Paraguay una granja que va a tener características de las más exigentes a nivel mundial, Sí, a nivel europeo. la definición del proyecto es un proyecto de clase mundial en cuanto a la infraestructura que tiene. De hecho, Paraguay favorece las inversiones a través de la ley 6090, a través de la agilidad con la que se manejan los organismos como el SENACSA. Sí. El SENACSA está muy pendiente de cómo poder regular, digamos, sus normas respecto a cosas nuevas que se puedan hacer o amenazas que existan para poder mantener una piara estable. O sea, favorece un poco este tipo de producciones, pero es realmente asombroso que sí ocurra. Y Raimundo, y este emprendimiento del Grupo Llano en conjunto con ustedes, Paraguay Pork, tú recién decías, el tema sanitario es muy importante, se trajeron animales desde Brasil, de una zona libre de aftosa. El tema genético, ¿cómo han trabajado en este sentido? bueno, una aclaración. El Grupo Llano es el grupo que lidera, nosotros somos además de desarrolladores accionistas, pero también hay un grupo muy importante de inversores internacionales, de uruguayos, hay argentinos también además de nosotros, también hay personas de alto estatus a nivel internacional en cuanto a manejo de empresas grandes, o sea, de larga trayectoria. La verdad que el grupo inversor es muy heterogéneo en cuanto a su composición, pero Se complementa. muy valioso en cuanto a sus visiones. Realmente es como se dice, es un dream team. Realmente eso es de destacar. Me comentabas... La parte genética. La parte genética... Tú decías recién, la parte sanitaria. La parte genética, ¿cómo han trabajado? Un proyecto de esta característica donde la inversión es, digamos, capital intensiva, básicamente la mano de obra, si bien se van a tomar 30 personas en el proyecto y se están tomando hoy más de 100 personas en la parte de construcción, requiere que compres y te asesores con empresas de nivel internacional. Nosotros estamos utilizando una genética de las top 4, por decirte. Y además la característica del proyecto es que tenemos una granja de lo que se conoce cerrada. Tenemos lo que es la pirámide genética. Tenemos las líneas maternas para producir cerdos comerciales. Después tenemos la línea
de abuelas y bisabuelas para producir las futuras madres, asegurándole la seguridad. Nuestro objetivo es que la granja sea cerrada en ese concepto, que no haya reposición externa permanente como en la mayoría de las granjas. Las granjas generalmente reponen entre el 45 y 50% de sus cerdas madres por año, con un promedio de 2 años y medio, hoy quizá un poquito más, entre 7 y 8 partos. Entonces nosotros queremos asegurarnos que la reposición sea una cría propia interna para que no vengan focos externos potenciales de contaminación sanitaria a la granja. Claro, y tú recién hablabas de las distintas fases. ¿En cuánto tiempo se va a comenzar, por ejemplo, la fase de la faena de estos primeros animales de la producción? Básicamente se dividió en 2 fases sucesivas por el hecho de que queríamos comprar menos animales y las primeras futuras madres ser criadas en la granja, lo cual tuvimos que comprar más abuelas. Las abuelas nos iban a dejar las futuras madres. El ensamble del proyecto de construcción y el proyecto de producción porcina es lo más complejo en una puesta en marcha de estas características. Realmente es muy complejo ensamblarlo, por suerte lo venimos haciendo en tiempo y en forma. Estamos muy contentos, mucho trabajo de mucha gente, sin duda esto es de un equipo. En julio, y un poco contestando la pregunta, estamos saliendo con los primeros animales a faena, a frigorífico de la zona del este de Paraguay. En promedio estamos entrenando 700 animales de entre 115 y 120 kilos. O sea que van a faenar a fazón en un frigorífico. Sí, la idea es que estamos vendiendo cerdo en pie y estamos comenzando también en esa época, en julio-agosto, con el desarrollo de una marca propia, pero con acuerdos con este frigorífico y otros más también que hicimos, podemos retirar las carcasas luego de la fazón de faena, eventualmente si queremos, para poder empezar a desarrollar nuestra marca. Como aseguramiento, digamos, del negocio ya tenemos vendido en pie. Como potencialidad de empezar a desarrollar una marca, podemos retirar las carcasas de lo que le vendimos, lo cual es un buen híbrido como para un proyecto de arranque. Estamos contentos. ¿Mercado interno exclusivamente o también la idea de exportar? Para exportar con una red, llamémosle integrada, uno tiene que lograr colocar cada pieza del cerdo al mejor postor a nivel internacional. Claro, porque aquí se desarma a diferencia de otra industria. El cerdo, de hecho, hay un video de estos internacionales de TED donde habla de que el cerdo tiene 300 usos o 300 posibles colocaciones. Desde cerdas para los cepillos de dientes. La realidad es que en términos de carne también hay muchos. Uno podría empezar a exportar con esta cantidad de cerdos carcasas a países que compran carcasa. ¿Qué es la carcasa? Es la media res del cerdo, digamos, medias reses. Si uno pretende ya empezar a colocar cortes más específicos para consumo, lo podría hacer, pero empiezan las ineficiencias de empezar a llenar containers. Si uno quisiese vender todo el cerdo, tendría que colocar las manitos, la mascarilla, que es la parte de la cabeza, lo que es la cara. Y todo eso para empezar a llenar containers y que vayan a otros países, se requiere de volumen. Lo cual, pensar en exportar, hay que pensar realmente, pensar en exportar con el cerdo íntegro, hay que pensar realmente en escala. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Raimundo, y vamos a seguir conversando. Vamos a hablar de algunas ventajas que tiene Paraguay desde el punto de vista de la competitividad, del tema de la comida, la sinergia con la agricultura. Pero si te parece, hacemos una pausa y ya seguimos conversando. Perfecto, acá estamos. Seguimos, amigos, hablando de Paraguay Pork, seguimos conversando con Raimundo. Raimundo, me decías, para repasar lo que dejamos como tema en el cierre del bloque anterior, la idea entonces es mercado interno, aunque no se descarta la posibilidad de llegar a trabajar en la exportación. Tú recién decías, bueno, se va a trabajar con un frigorífico fazón. ¿Está dentro de la idea del proyecto en algún momento decir, bueno, se llegó a un nivel de producción que amerita tener el propio frigorífico o no? El proyecto, como está, es un proyecto cerrado de producción porcina, 2.500 madres. Sin embargo, en charlas con directores, accionistas, la gente, todos estos temas han surgido y se evalúan las potencialidades de crecer. Naturalmente, lo que uno piensa cuando es una empresa es en crecer. El tema de cómo crecer y para qué y en qué términos
son temas que se están discutiendo en este momento y cuál es el timing necesario para abordarlo. Como resumen te podría decir que para uno poder competir a nivel internacional tiene que tener dos características, ya con un producto final. La primera es ser bueno en producción porcina, la parte de producto primario, y la segunda tiene que ver qué haces con ese cerdo en pie y cómo lo transformás y qué tan eficiente sos. Los países del mundo, Dinamarca, Holanda, España, mismo Estados Unidos, Brasil, al tener gran escala se especializan en grandes frigoríficos, lo cual quizá lo que pueden no tener bueno en producción primaria lo logran en lo que es ciclo 2 y ciclo 3, transformación en carne y transformación en productos. Raimundo, y en lo que se refiere a las amenazas, entre comillas, tú recién decías, bueno, Brasil es un productor importante de cerdo, pero también al Mercosur hoy le ingresa cerdo de esta región, caso algunos países europeos que exportan al Mercosur. De todos modos, la competitividad de Paraguay es tan buena, positiva, que eso no significa un riesgo a la hora de encarar un proyecto de estas características. Tuvimos una visión donde se juntaron todas las amenazas posibles, te diría hace un año y medio atrás, donde Brasil tenía bastantes problemas y de hecho los precios de cerdo llegaron a sus pisos. Y si bien nosotros no estamos produciendo, ya estamos estructurados y estamos haciendo la procura de inversiones, o sea, ya estaba lanzado, habíamos hecho nuestras primeras inversiones, pero no experimentamos con cerdos en la venta ese tema. Pero fue una buena experiencia porque muchos de ellos preguntaron qué pasa, cómo podemos analizar esta amenaza. Claro. Y la realidad es que mientras vos seas eficiente en la producción y tengas un costo competitivo, y creo que puede estar el costo competitivo a nivel mundial más bajo del mundo, lo cual no es poco decir, difícilmente alguien pueda vender abajo tu costo. Pasa a nivel internacional, por supuesto. Existen casos de dumping todo el tiempo, de hecho hoy China y Estados Unidos se viven acusando de esos problemas. Lo que pasa es que yo no creo que esas sean situaciones permanentes. En un proyecto donde la amortización del capital de una granja puede durar 25 años y uno espera tener la recupero de inversión en 5 o 6 años, uno no puede pensar por la coyuntura de 6 meses. La realidad es que en ningún escenario de precios de los que llegó Brasil a la baja, en ninguno estuvo abajo del costo de producción de Paraguay en una granja de estas características y de esta escala. No se puede hablar en general del sector cerdo porque otra escala tiene otros costos, otro manejo tiene otros costos, otros sistemas menos automáticos, más manuales tiene otros costos. O sea, no se puede hablar de un costo de producción paraguayo. Sí, en comparación escala con otros países. Claro. Y ahí somos competitivos. Sí, o sea, en cada escala somos más competitivos que cualquiera. Pero digo, entre una granja grande con un manejo de alta productividad, superando 3.000 kilos de cerdo, tratando de llegar a 3.500, el costo es uno. En una granja de 100 madres, con manejos más manuales, menos automatismos, la producción es otra y el costo va a ser otro también. Raimundo, ¿y de qué inversión estamos hablando aproximadamente si tomamos en conjunto, digamos, el proyecto? La inversión del total del proyecto, con la tierra, con capital de trabajo hasta la primera venta, estamos hablando en torno de los 17, 18 millones de dólares. Es una inversión importante. Es una inversión importante, es una inversión que se concentra aproximadamente en 2 años. Digamos, el periodo de inversión se concentra en 2 años. ¿Qué te puedo decir respecto al tamaño como comparación? Este tipo de proyectos requiere estrictamente bienes de capital. Si bien el manejo es clave, sin una capacidad de implementación y desarrollo óptima, los proyectos fracasan. Este no es la excepción. Por eso el desafío es estar todo el tiempo manejando gente, estar con los procesos. Algo no menor es adaptarse a lo que es Paraguay. Nosotros venimos de otro país, otras ideas, Claro. otra idiosincrasia. Por suerte el grupo promotor está muy arraigado, muy afincado en todo lo que tenga que ver con agro, lo cual facilitó muchísimo el desenvolvimiento, tanto sea de la parte productiva como de la parte de inversiones, en cuanto a lo que es procura, conocer contactos, etc.
Pero bueno, la realidad es que hay que normalizar los conocimientos, nos encontramos con una sorpresa que realmente vemos mucha nobleza en la gente. La gente es muy fácil de llegarles desde el lado del concepto y de la nobleza. No hay segundas intenciones ni en lo que uno le dice ni en lo que ellos escuchan. Claro. Después puede funcionar o no, pueden entender o no, uno se puede explicar bien o no. Para eso después se enseñan el manejo de procesos, hay gente no acostumbrada a trabajar en procesos. Nuestra primera fase fue tratar de que aborden el negocio del cerdo gente que nunca vio un cerdo, o si lo vio corriendo por la calle. Que entiendan que eso que vieron corriendo por la calle se parece, pero no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Ahora estamos en una fase ya de implementación de procesos per se, con manuales, con muchos gráficos, con alta capacitación permanente. Uno no puede darle un manual de procesos a alguien que nunca trabajó en una empresa de esas características. Raimundo, vamos a seguir conversando, vamos a hablar un poco de las expectativas con respecto a lo que es el consumo de la carne de cerdo aquí en el mercado interno, cómo ven ustedes al consumidor, y nosotros vamos a probar, por supuesto, Perfecto. carne de cerdo a continuación. Yo me voy un ratito a la parrilla para ver cómo viene Rodrigo y ya seguimos charlando. Perfecto, te aguardo. Bueno, nos está esperando Raimundo y nosotros, de tanto hablar de la producción de cerdo aquí en Paraguay, de este nuevo emprendimiento Paraguay Pork, obviamente que lo que vamos a tener hoy, Rodrigo, en la parrilla es carne de cerdo. Así mismo, Martín, hoy vamos a mostrar 3 cortes de cerdo bastante conocidos. Por un lado, mirá, tenemos un matambrito. ¿Este seguramente es de lo que más sale o no? Sí, es uno de los cortes que más sale, lo que estamos ofreciendo más. Hace poco estuvimos también dando de sugerencia las ribs o las costillas de cerdo. Y en este momento también tengo una bondiola, Sí. que también es un muy buen corte para hacerlo o braseado, a la parrilla o al horno. Así que bueno. ¿El matambrito es el más fácil de hacer? El matambrito es más fácil de hacer, igual es un corte que hay que cocinarlo lentamente para que no quede dura la carne. Claro, no apurarlo. No apurarlo. ¿Cómo lo recomendás? ¿Con alguna sal por arriba para que vaya tomando gusto? Y- ¿Limón? Yo he visto que en algún caso hay gente Se que le puede pone acompañar con limón. limoncito también, está bueno, una mostaza con miel. Una mostaza con miel. Así mismo, así como también juega mucho la barbacoa con las costillas o con cualquier otro corte de cerdo. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Bueno, hoy estamos Veo verduras preparando por acá. ahí sí unas verduritas para ser un poco más sano. Tenemos unos zucchinis y unas cebollas moradas a la plancha, con un poquito de orégano fresco, aceite de oliva, sal, pimienta, nada más. Bueno, te esperamos ahora con Raimundo entonces a probar la carne de cerdo. Hemos estado hablando de este emprendimiento tan interesante, tan novedoso, cargado de desafíos indudablemente para Paraguay, así que bueno, te esperamos en la mesa. Dale, perfecto. Seguimos conversando, Juan Raimundo, ya vamos a probar la carne de cerdo. ¿Cuándo inauguran la granja? Me encantaría ir a conocerla. Buena pregunta. Estamos terminando, como te comentaba hoy, la Me primera... estoy invitando solo prácticamente. No, te cuento un poco, no hablamos mucho de bioseguridad, pero estaría bueno mencionar. Vas a estar invitado, por supuesto. La idea es de terminar la primera etapa, se está terminando ahora. Ahora viene la etapa de los detalles, justo estamos arrancando la segunda y también estamos montando un nuevo obrador y bueno, hoy hay una complejidad y se ve que hay obra todavía. Yo calculo que en 2-3 meses ya la granja va a empezar con la parquización, ya hay plantas, se van a poner muchas más plantas, o sea, ¿En qué zona está? está en la zona del Cazapá. Ajá. Se va a poner lo que se dice linda, la granja, en cuanto a lo que es parquización. Y yo creo que ahí lo vamos a inaugurar. No te Además, puede- para la zona, me imagino, es una fuente de trabajo muy importante. Sí, cerca tenés varios pueblos, pero principalmente uno que está a 6 kilómetros, se llama San Agustín. Como te comentaba, gran parte de la mano de obra en obra civil y en montajes y servicios de comidas y demás es de esa zona. Cierta gente viene más lejos, más oficiales de construcción y demás. Y permanentemente hoy están trabajando entre 28 y 30 personas en la granja. Y vos particularmente, si mañana me invitás a, no sé, a un asado, Asado. o voy a tu casa a cenar, o voy a almorzar, ¿cómo lo preferís al cerdo? ¿Cómo lo recomendás, digamos, para el consumidor? Uno
tiende por ahí quizás a lo más fácil pensar, bueno, a la parrilla. Pero ¿cuál es la opción que recomendás? El cerdo tiene todo tipo de cortes en cuanto a su composición organoléptica. Podés hacer milanesas de cerdo que nadie imaginaría teniendo un corte de vaca, pero como está la de pollo, está la de bovino, puede estar la de cerdo. Alemania consume, de hecho le llaman el Kassler, es más bien una milanesa gruesa. Es muy típica. Es riquísima. Es riquísima. Brasil ya tiene los nuggets, que son como si fuesen los de pollo nada más que de cerdo. O sea, el milanesa se puede consumir, cualquier tipo de guiso o estofado puede ir con cortes de cerdo. Es una carne muy tierna en general. El corte más o menos tierno del cerdo es mucho más tierno que cualquier corte de un bovino. Se puede consumir en la semana para reemplazar lo mismo que se haría con un bovino, y principalmente en la parrilla de fin de semana o los asados de mitad de semana también. Y es una opción, tú me mencionabas, más económica que la carne vacuna. Sin dudas, llega a góndola mucho más económica, y va a llegar más económica en la medida que aumente la oferta. Si bien este tipo de producciones está orientada a producción para carne fresca, por el nivel de magro que tenemos, lo cual hoy en día está a una relación de 2-1, te diría un 30 o 40% abajo del precio del bovino, del cerdo. Raimundo, vamos a seguir, probamos, seguramente te vamos a invitar nuevamente, ya en 90 días, 3 meses aproximadamente, va a quedar inaugurado oficialmente el emprendimiento, y bueno, vamos a estar conversando y conociendo más detalles. Te agradecemos que nos hayas acompañado en la jornada de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos encontramos en la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.